Tiene que hablar. Sí. Muy buenas tardes. La música, quita la música. No, quedarás aquí. Muy buenas tardes, querido y amables oyentes, amigos de diversas partes del mundo. Agradecemos al Señor porque nos permite una vez más estar en tu programa, nuestro programa, enseñanzas y reflexiones a la luz de la Biblia, el cual es transmitido a través de la emisora Dios Provee desde la provincia de Barcelona, en Mataró, España, a través de la emisora Dios Provee. Agradecemos al Señor grandemente, también a los ejecutivos de esta emisora, al presidente William Hill allá en República Dominicana y a Octavio Peñanova aquí en España. Hoy vamos a la cuarta entrega del tema que hemos estado abordando sobre historia de la Biblia. Algo muy importante, el conocer la historia de la Biblia, del libro que Dios nos legó, que no ha dejado la Biblia. Y es de vital importancia el conocer la historia de este libro, un libro tan y tan importante que tiene características inigualables, insuperables e incomparables con ningún otro libro. Y uno de los aspectos que vamos a tratar de la trascendencia de este libro es una característica, que este libro, la Biblia, es el único libro que fue hecho en 3 continentes, escrito en 3 continentes. Hoy en día, en el tiempo moderno, por ejemplo, nosotros podemos ver algunas películas que son rodadas o filmadas en diversos países y partes del mundo. Pero la Biblia como libro tiene una característica, que fue escrito en 3 continentes. En el continente africano, en el continente asiático, parte de ella, y otra parte en el continente europeo. Cuando decimos que fue escrito, hay un acontecimiento que describe la Biblia, los cuales fueron desarrollados, su acontecimiento histórico y con su consiguiente trasfondo cultural en que fueron escritos y se desarrollaron los acontecimientos de la Biblia, porque la Biblia, aunque no es propiamente dicho un libro de historia, contiene historias reales. Todas las historias que contiene la Biblia son historias reales. Entonces, ¿qué acontece? La Biblia tiene 2 grandes divisiones, una es llamada el Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento mayormente fue escrito en el continente, parte de él en el continente asiático y parte de él en el continente africano o en el Medio Oriente, para ser más preciso. Pero esta parte que se desarrolla la Biblia tiene un nombre que se le ha dado los historiadores, y que muchas veces nosotros como creyentes y lectores de la Biblia ignoramos y no le damos importancia a ciertos aspectos que tiene la Biblia. Como decíamos en la entrega número 3, esta es la entrega número 4 de la historia de la Biblia. Y es porque casi todas las versiones bíblicas tienen
tienen todas las versiones bíblicas, si pudiéramos decir casi todas, tienen mapas. Esos mapas expresan lo que se llama una realidad. Y en ella vemos a veces mapas que son mapas físicos y otros son mapas políticos. Cuando decimos mapas físicos, los mapas físicos más bien tratan de la característica de una región, sus montañas, sus mares, sus ríos, sus lagos, los accidentes naturales. Esos son lo que se llama el mapa físico. Pero en diversas versiones de la Biblia o Biblia de estudio, vemos que hay mapas y todos los oyentes pueden ver que en su Biblia hay unos mapas. Algunos los tienen al principio, otros lo tienen al final y otros lo tienen entre medio. Y esos mapas, algunos son, aparte de físicos, son mapas políticos. Los mapas políticos más bien tienen que ver en una división territorial que se ha hecho por aspectos administrativos o políticos de una determinada región. Por ejemplo, hay en algunos mapas que los oyentes podrán ver lo siguiente. Hay algunos mapas que hablan de la Palestina en los tiempos de Jesucristo, o que tienen una lectura que dice sobre la vida de Jesús, cuando se desarrolló. Pero hay otros mapas que hablan sobre la distribución de la tierra a las 12 tribus de Israel, y en ella se puede ver los asentamientos que hicieron los israelitas tras la conquista de la tierra prometida. Y mayormente en esos mapas aparecerán 12 divisiones, que son las divisiones que corresponden a la porción de terreno que le correspondió a cada una de las tribus de Israel. Y aparecen los nombres de los patriarcas fundadores de esa tribu: Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Hay una de esas 12 tribus, que dicho sea de paso, eran 12, pero hay una tribu que no aparece, que es la tribu de Leví, porque cuanto a los levitas no le correspondió tierra, sino que Dios le había dicho que la porción de ellos sería Jehová, y los levitas se encontraban diseminados en todo Israel en unas tierras, en unos lugares llamados las ciudades de refugio. Allí estaban los levitas en las ciudades de refugio, que eran 6 o 12, 6, y estas ciudades de refugio estaban distribuidas de manera proporcional en el territorio de Israel. Pero hay una porción muy antigua que la hemos en los libros de historia y la historia secular, cuando cada uno de nosotros hemos ido a la escuela, hemos oído de ciertos lugares y regiones. Y esta es la parte que nos atañe hoy, y vamos a hablar de esa parte donde se desarrollan los acontecimientos que describe el Antiguo Testamento. Y esta porción es conocida como el creciente o la media luna fértil. Esta parte era conocida como el creciente o la media luna fértil. Este nombre de creciente o media luna fértil fue un nombre dado por un arqueólogo llamado Jim Henry Bresta a esa región en donde se originó la agricultura y la ganadería en las regiones del levante mediterráneo, tales como Mesopotamia, Egipto, Siria, Jordania, etcétera, etcétera.
En esa porción de la media luna fértil, que también es llamado como media luna fértil o creciente fértil, es llamado así porque esta región toma una forma de media luna y esta porción de terreno está rodeada por varios libros que son varios ríos muy famosos, y entre esos ríos muy famosos están el río Nilo, el cual nosotros hemos oído. Cada uno de los oyentes habrá oído hablar del río Nilo cuando se analiza la cultura egipcia, los egipcios, con sus grandes aportes que hicieron a la cultura de la humanidad. El río Jordán, aquel río de Israel, y el río Tigris y el río Éufrates, allá en Mesopotamia, la famosa región entre los ríos. Y allí hay una gran importancia porque las grandes culturas de la humanidad se desarrollaron allí. Esto no implica de que hubo en otras regiones que no pertenecían al creciente media luna fértil, donde se desarrollaron otro tipo de cultura, grandes culturas como fue la cultura china, la cultura de la India, la cultura del Japón, allá en América, por ejemplo, la cultura de los mayas, de los aztecas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué acontece? Esta es una región que se extiende desde el valle del río Nilo hasta la orilla oriental del mar Mediterráneo, alcanzando el norte del desierto de Siria y desde el norte de Arabia, toda Mesopotamia, hasta el Golfo Pérsico. Y esta zona geográfica que acabamos de mencionar corresponden a las modernas naciones de Egipto, Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, el Líbano, Irak, Irán, y el sudeste de Turquía y el sudeste mayormente de Irán, para ser más específico. Entonces, allí hay muchos tipos de actividades humanas y hubo un gran desarrollo. En aquellos lugares se empezó la agricultura. El hombre, en lo que se llama el neolítico, el hombre pasa a otra etapa, a la etapa de recolección de frutos. Pasa ya el hombre a establecerse en una vida de tipo sedentaria. Y esta vida de tipo sedentaria que ocurre mayormente en la etapa conocida como el Neolítico Superior, hace que el hombre ya de recolector de frutos silvestres, ya el hombre empieza a sembrar cereales tales como el trigo y la cebada, pero también se hace lo que se llama la domesticación de animales. 5 animales característicos que mayormente fueron domesticados. Uno de ellos fue la vaca, otra el caballo, la cabra y la oveja. Mayormente la domesticación de estos animales, y eso hace que se creen grandes asentamientos humanos y se creen las grandes ciudades, como son las ciudades de Sumeria, de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, de acá, de tantas ciudades también en Egipto, las grandes edificaciones, como lo dice aún la misma Biblia, que dice que hubo una ciudad llamada Zoán y Tebas, que están entre las ciudades más antiguas del mundo conocido.
Y en este panorama de estas regiones es que se van a desarrollar los acontecimientos bíblicos. Pero estos acontecimientos bíblicos descritos aquí son registrados en forma escrita, porque allí se desarrolló lo que se llama las escrituras. Hay un pueblo muy especial que fueron los súmeros, porque a la par del desarrollo humano de la humanidad, cuando ya el hombre necesita contabilizar y tener un control sobre el excedente de alimentos, de bienes de consumo y de animales. Y ya la memoria ya no basta, sino que hay que plasmarlo y dejarlo por escrito. Y ante esa necesidad, por asuntos administrativos y económicos, surge lo que se llama la escritura. Y estas personas llamadas los súmeros, un pueblo llamado los súmeros, que era un pueblo que habitaban en Mesopotamia, en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, se inventa lo que se llama la escritura. Ahora bien, hay que distinguir lo siguiente. Este idioma que hablaban los súmeros, hablaban su idioma, hablaban el arameo, pero hay que entender lo siguiente, que aparte de este idioma, cabe destacar que hay un pueblo que es bueno reconocer el aporte de este pueblo a la agricultura con la invención que ellos hicieron de un alfabeto. Y este alfabeto fue el alfabeto fenicio. ¿Por qué decimos que el alfabeto fenicio tiene una importancia particular, este alfabeto, el alfabeto fenicio? Porque el alfabeto fenicio es el que da origen a diversos otros tipos de alfabeto de otro pueblo. Si bien en Egipto se había desarrollado un sistema de escritura o un alfabeto basado en jeroglífico, este alfabeto, el de los egipcios, era derivado del alfabeto fenicio. Pero a diferencia del alfabeto egipcio, porque su sistema de escritura de jeroglíficos se limitó mayormente a Egipto por lo complicado que era este alfabeto, el alfabeto de los egipcios. Pero el alfabeto fenicio era más sencillo de escribir y de comprender para la gente común. Con el desarrollo de este alfabeto, el alfabeto fenicio, este daba ya facilidad a la gente del pueblo común a aprender el alfabeto, diferente a los demás alfabetos, e inclusive alfabetos que fueron derivados del alfabeto fenicio, que solamente podían conocerlo las realezas y la clase sacerdotal. Entonces, ¿qué acontece? Otros pueblos van a copiar el alfabeto fenicio. Entre estos pueblos están el mismo pueblo mesopotámico, porque el arameo, que como lengua, y el alfabeto que utilizaban los arameos, es derivado, nace producto del alfabeto fenicio y aún el mismo alfabeto de los egipcios. Pero también el alfabeto hebreo
es derivado del alfabeto de los fenicios e inclusive copian las 22 letras que del alfabeto hebreo antiguo son una copia del alfabeto de los fenicios. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que aun cuando no se había desarrollado el idioma hebreo no existía como tal. Cuando Abraham es llamado Abraham desde Ur de los Caldeos, Abraham, el idioma que hablaba era el arameo, puesto que ese era el idioma que se hablaba allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos y en todos los lugares colindantes. Pero se preguntarán algunos de los oyentes, si el alfabeto fenicio tuvo tanta influencia, ¿por qué el alfabeto arameo es más conocido? El alfabeto arameo es más conocido, ¿por qué? Porque el imperio arameo, aún los súmeros, también los medos persas y los persas establecen como idioma oficial el idioma arameo. Ese era el idioma de la diplomacia en aquel entonces, el idioma arameo en ese mundo conocido. Pero los fenicios, el fenicio era más conocido porque los fenicios fueron los mayores comerciantes de la antigüedad y los mejores marineros. Entonces los fenicios en África y en todas las partes del Mediterráneo establecieron colonias, llegaron a establecer colonias en Italia, en España, en Túnez, en diversas partes de África, en Portugal. Ellos colonizaron a aquellos lugares, vendiendo sus mercancías y estableciendo colonias en esos lugares. E inclusive en la Biblia aparece un relato entre un señor que fue amigo de David llamado Hirán de Tiro, el cual fue amigo de David, Hirán de Tiro. Luego, posteriormente, tras la muerte del rey David, Salomón empieza a comercializar con un señor llamado Hirán de Tiro. Algunos piensan que este señor, Hirán de Tiro, era hijo del Hirán de Tiro que fue socio o aliado del rey David. Y vemos que en la expansión, cuando se habla de la riqueza y fama de Salomón, y única vez en la historia bíblica que se puede ver que Israel tenía barco. Esa es la única parte que se ve que Israel tenía barco, y es de aquella flota que construyó Salomón. Y dice que esta flota duraba 3 años recorriendo el mundo conocido, y que estos marineros que estaban allí eran los navegantes fenicios, porque estos fueron los mejores marineros de la antigüedad, aunque habían marineros griegos, y los griegos fueron buenos marineros, pero las embarcaciones griegas no eran tan de buena calidad, porque mayormente los fenicios utilizaban un material muy bueno para construir sus embarcaciones, que eran los famosos cedros del Líbano. Porque el Líbano, las alturas del Líbano eran los lugares que separaban a este lugar llamado Tiro y Sidón, donde estaban los fenicios, pues cuyas ciudades principales eran las ciudades de Tiro y de Sidón. Estos pueblos de estas poblaciones, Tiro y Sidón, que eran las principales ciudades de Fenicia, que dicho sea de paso, junto con Biblo, eran ciudades marítimas, ciudades costeras,
desde donde atracaban y se surtían las embarcaciones de los fenicios. El idioma va a jugar una parte muy importante, porque este alfabeto, el fenicio, es adoptado por diversos pueblos, e inclusive para el conocimiento de muchos de los oyentes, las llamadas lenguas romances o lenguas románicas, dicho sea de paso, el alfabeto español es derivado del alfabeto fenicio, porque los mismos griegos en su alfabeto, los griegos asumen y copian el alfabeto de los fenicios, pero también los romanos lo copian. O sea, que el occidente le debe una gran gratitud al alfabeto fenicio, porque los idiomas tales como el francés, el portugués, el italiano, el español y aún otras lenguas, las lenguas semíticas, aún el alfabeto árabe, es derivado del alfabeto de los fenicios. El alfabeto etiópico y otros muchos idiomas, lo que hace es que copian del alfabeto de los fenicios. Pero ¿por qué dirán? ¿Por qué hablamos de esto? Porque queremos enfocarnos en lo que se llama el aspecto lingüístico de la Biblia, porque si bien la Biblia fue escrita en estos tres idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, estos tres alfabetos se derivan del alfabeto fenicio. ¿Por qué traemos esto? Porque en entregas anteriores hablábamos de las diversas teorías de cómo se recibió las escrituras, de cómo fue recibida las escrituras. Y entendemos que el primer escritor de la Biblia es Moisés, porque la tradición y aún mismo la evidencia interna de los 4 últimos libros que forman el Pentateuco, esto es decir, del libro de Éxodo, el de Levítico, el de Deuteronomio, el de Números, señalan a Moisés como el escritor de este libro. Empero, cabe señalar lo siguiente, que hay algunos aspectos o pasajes muy cortos que dan a entender que además de Moisés hubo otro escritor que escribió pequeñas porciones del Pentateuco, como es el caso de los últimos versículos del libro de Deuteronomio, en el cual se habla de la muerte de Moisés. Esta parte no la escribió Moisés, sino que la escribió un escritor posterior a Moisés, en donde se señala de la muerte de Moisés, se habla de cómo Moisés fue enterrado, y alguien no va a describir su propia muerte. Creemos que la Biblia es un libro sobrenatural y es la palabra de Dios, pero darle este aspecto ya caeríamos en la ridiculez o en el extremo. Entonces parece ser que hubo un escritor posterior que esos pequeños fragmentos lo añadió tocante a la muerte de Moisés. Decíamos anteriormente que la teoría del dictado, donde se decía que Dios le fue dictando y que todo fue dictado, es una teoría que es descartable. ¿Por qué? Porque hay aspectos en la Biblia que son históricos, que recorren historia. Hay aspectos que son históricos. Y recuérdense que cuando hablábamos de los libros históricos y de los libros de reyes y de crónicas, que había un relato histórico de esta historia del pueblo de Israel, y que esta parte eran escritas, y que Moisés probablemente acudió a esas fuentes escritas
para escribir el libro del Pentateuco. Aunque hay que reconocerle esto lo siguiente, o hay una parte que es total revelación, que aunque contiene hechos reales, son total revelación. Como cuál caso podríamos decir el caso, este caso, que es el caso de la creación del mundo. En la creación del mundo, en los 6 días que se describe de la creación del mundo, y para satisfacer las expectativas de algunos oyentes que compartirán que estos 6 días se refieren a épocas o periodos históricos, sean días literales de 24 horas o periodos históricos largos, pues esto no lo vamos a discutir. Pero sea cual sea, allí no había ningún hombre, porque el hombre creado, ya sea al 6º día o a la tercera era geológica o época. Entonces, todo esto que acontece, la creación del mundo, con la consiguiente creación del sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, la separación de las aguas, allí no había ningún hombre. Esto es total y plena revelación, porque allí no había ningún hombre. El primer hombre que hay es Adán, y Adán ni siquiera estaba presente. Entonces, ¿qué acontece? Probablemente habían ya en el pueblo, en el pueblo de Israel, ya había quizá escrito, y probablemente estos escritos podían ser en lenguas antiguas que se hablaban en ese entonces, ugarítico, acádico, arameo, porque esas eran las lenguas que se hablaban en ese entonces. Porque fíjense, todavía el hebreo no había surgido como lengua. Hay que tomar esto en cuenta. El hebreo no había surgido como idioma. No había ni una escritura, ni tampoco un idioma hebreo. Porque recordemos, de acuerdo a la Biblia, que cuando Jacob desciende a Egipto con su familia, luego de José ser nombrado primer ministro de Egipto, son apenas 70 personas que descienden con Jacob allá a Egipto. Cuando Jacob desciende a Egipto con su familia, eran apenas 70 personas. Y 70 personas no pueden crear lo que se llama un idioma, ni tampoco una escritura, puesto que ellos lo que hablaban era arameo. Aún el mismo Abraham lo que hablaba era arameo. Isaac también. Jacob también. Luego que ellos descienden a Egipto, es que ya el pueblo hebreo obtiene lo que se llama una explosión demográfica o poblacional de una manera asombrosa y vertiginosa. Y ya cuando ya descienden allá en Egipto, que salen del Éxodo, son algunos miles o millones. Algunos dicen que eran 2 millones, otros que eran 600,000, otros que eran 6 millones o más, pero parece ser que eran más de 600,000, porque así se observa el conteo que se hace en el libro de Números, porque en el libro de Números existen 2 censos, los contados, por eso se le llama el número, porque se contabiliza. En el libro de Números aparecen 2 grandes censos. El primer censo que se hace es al primer año del pueblo salir de la tierra de Egipto. Es el primer censo que se aparece en el libro de Números, en el cual se contabiliza el pueblo. Luego, a los 38, 39 años después, se hace otro censo para contar la cantidad de personas que habían entrado a la tierra prometida. Y si se comparan ambas contabilidades, el lector que quiera puede
comparar ambas contabilidades que se hacen de las personas, tanto de los que entraron, recordemos que de esta generación solamente Josué y Caleb fueron los únicos que lograron entrar de esa generación. A los 38, 39 años, cuando se hace el segundo censo de las personas que entran en el libro de Números, ya esos fueron los que nacieron en el desierto. Esos son la gente de la nueva generación, las cuales los padres de ellos se habían revelado cuando Josué y Caleb salen a inspeccionar la tierra prometida, la tierra de Canaán, y allí ven a los habitantes de esa tierra, mayormente a una raza de gigantes llamados los hijos de Anat o los anaseos, y lo ven como gigantes. Y el pueblo protesta y se rebela contra Dios porque dicen que aquella gente son gigantes, tienen más, aparte de que Israel no tenía gran experiencia en la guerra, diferente a estos pueblos, porque los 400 años que habían durado de esclavitud en Egipto, los egipcios no le dieron entrenamiento militar, puesto que ni modo, porque un pueblo que oprima a otro pueblo no le va a dar a sus esclavos conocimientos militares, y más cuando los hebreos eran más que ellos. De ahí es que sale la ordenanza de Faraón de matar a todo varón que naciese, y a Moisés, el libertador del pueblo de Israel, la madre lo tiene que esconder para que no lo matasen. Pero Dios estaba detrás de aquel pueblo y el pueblo siguió creciendo y siguió aumentando. Entonces, se van escribiendo documentos, van habiendo documentos escritos que van relatando la vida del pueblo de Israel, y se empiezan a escribir estos documentos. Cesamos un momento, pausamos y para un momento, para poner una alabanza, un momento de alabanza, con una alabanza que es la alabanza que tema fondo de este programa. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu
palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable. Ya está. Dios bendiga en esta tarde de manera especial. Queremos saludar de una manera especial a Dani Padilla. También a Vicen Delgado desde Madrid, que nos escucha. Dios me le bendiga, querida Vicen. Pronto, si Dios quiere, nos veremos. No sabemos cuándo, pero nos veremos. Dios bendiga también a Mercedes Delgado Ibello, mi consuegra allá en Extremadura, Cáceres. Dios también bendiga al hermano Miridio Pérez Bautista, maestro de la iglesia El Candelero. A mi querida hermana hija Wendy Elvira Ortiz. Dios también bendiga al pastor Elmer Martínez, presidente del movimiento Cristo la Roca, en donde se nos ha dado acogida. Dios le bendiga a él y a su amada esposa. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga también a la hermana Yane. Dios bendiga también a la hermana Carla Sandre. Dios bendiga a la hermana
Nancy. Dios bendiga también a la hermana Araceli. Dios bendiga al pastor Robert de León. Dios bendiga también a la hermana Gaby. Dios bendiga a la hermana Nancy Gil. Dios bendiga también a nuestra hermana Zoila Gil, al hermano Jenny Peña Nova. Dios me le bendiga también de una manera especial a mi hermano Julio Cruz, cariñosamente Tito, y a su esposa Joanny. Dios lo bendiga. A Ramón Pérez Vidó, ese profesor universitario. Dios bendiga grandemente al hermano Ramón Pérez Vidó. Dios bendiga también a mi querido hermano y amigo Eduardo Pérez Rosario, a quien amamos grandemente, al pastor Julio de los Santos, a mi gran amigo del alma, al pastor José Velázquez, y también a mi entrañable amigo Tomás Rodríguez. Dios bendiga a la hermana Maribel. Dios bendiga también grandemente a nuestra hermana Maribel Torres, al pastor Fausto Guzmán, pastor de allá de la iglesia La Senda, a la hermana Berky Gil también. Dios me le bendiga. A mi hermano, pronto hermano, a mi hermano, a Víctor, al doctor Mejía, Víctor Mejía, que Dios me lo bendiga pronto, pronto lo tendremos sirviéndole al Señor, hermano Víctor. Así lo creemos y así lo declaramos. Dios bendiga a mi sobrina Yesenia de Jesús, a Agustina Rojas, cariñosamente Macinín, que Dios me la bendiga grandemente. Y saludamos especialmente a nuestro amigo extrañable, un amigo de amigos. Dios bendiga grandemente a ese amigo, a Tony Méndez. Dios bendiga a Apóstol Alessi Angulo. Dios bendiga a la pastora Carmelina Ortiz. Dios bendiga también de manera especial. Son tanta gente querida y amada, y a alguien entrañable que lo amo tremendamente, a Onan Corniel y a su esposa Flor María Padilla, que Dios me le bendiga grandemente. También a una de esas mujeres de Dios, una mujer tremenda, una Débora, una mujer que hemos visto en su trayectoria, una mujer de testimonio, una mujer de fe. A nuestra hermana Iri, a su hija Ilcia también, a Uría también, que Dios bendiga esa gente. Al hermano Saturnino también, que Dios bendiga grandemente a Saturnino Osuna, a la misionera Betty también, que Dios me le bendiga, al pastor Julio de los Santos, a la pastora Magandi Liranzo, a mi amada hermana Antonia y a Marili, que a la cual amamos, gente que sabemos que nos aman, que la llevamos en el corazón, a la hermana Nova también, a Matilde Tati, que Dios bendiga a Matilde donde quiera que esté, a la misionera Teresa Martínez, al hermano Alfonso Polanco, que Dios lo use con poder allá en Costa Rica. También a la hermana Carmen Coronado allá en Venezuela, a su padre, don Pancho, y también a doña Carmen de Coronado, madre, que Dios la bendiga grandemente. También a la hermana Yesenia Ramírez, a mi hermano Kennedy Heredia, quien nos sintoniza desde allá, desde Inglaterra. Dios te bendiga. A Caifada Fal, desde allá, desde Holanda, también los saludamos. A la chiquita, cariñosamente Raquel, la chiquita, Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga a cada una de esta gente. Mis amados hermanos, hemos estado haciendo esta entrega porque es nuestro deseo de que las personas, los hermanos, los amigos conozcan sobre la historia de la Biblia. Y hay muchos aspectos que no conocemos. Estamos tratando, enfocándonos del aspecto cultural y del aspecto lingüístico de los idiomas, porque es bueno esto
esto conocerlo. Y de una manera especial, hay alguien que no podemos dejar, y es a nuestro querido hermano Elías Germán. Elías, Dios te bendiga, que tenga un feliz cumpleaños junto a tu esposa Miosota y Trinidad. Disfrútala bien y pásala bien. Que el Dios Altísimo te llene de salud, de bendición, unción, gracia y poder, y que todas las promesas de Dios tú las veas cumplidas en tu vida. También a nuestro hermano Carlos Sánchez, el pastor Carlos Sánchez, quien es un programador de esta emisora, que Dios lo bendiga grandemente. Está de misión allá en Madrid, que Dios lo use grande y tremendamente a este hombre de Dios que anda predicando las verdades del evangelio y rescatando vidas, y que ha sido un instrumento de bendición. Para mi vida ha sido un instrumento de bendición, así también como para la vida de muchos. Que Dios te bendiga grandemente, Carlos, y te siga usando. También a nuestro hermano Kennedy, porque hay dos hermanos entrañables y amigos muy queridos, uno llamado Kennedy Heredia y el otro es Kennedy, el de acá de Barcelona. Que Dios bendiga a Kennedy y bendiga a su esposa. Pues bien, mis amados hermanos, entonces estamos porque queremos que las personas conozcan, porque muchas veces vemos la Biblia como un libro, y la Biblia tiene una historia particular, tiene ese libro. Tiene características que ningún otro libro, como decíamos anteriormente, y muchas veces las personas, por ejemplo, no saben. Y esos cambios lingüísticos, la lengua en que se es escrita la Biblia, eso describe un desarrollo de la historia de la humanidad, porque con estos pueblos, que el pueblo judío, el pueblo de Israel se relacionó, y esas grandes potencias como los medos, los persas, los griegos, los romanos, los babilonios, ahí se van a desarrollar ciertos acontecimientos que también va a intervenir lo que se llama el factor lingüístico. Pero a través de todo en la historia, Dios va su libro cotejándolo, organizándolo y guiando la historia, porque la historia de la humanidad, y oye esto, la historia de la humanidad en conjunto, y tu vida en particular, la historia mía de mi vida y la de cada ser humano, es Dios quien la orquesta, y es Dios quien la dirige, y es Dios quien determina cuándo esa vida va a surgir, pero el mismo Dios es quien determina cuándo esa vida va a terminar. Entonces, la Biblia como libro nos describe una historia, pero también nos lleva a un plan salvífico de Dios para toda la humanidad. Ese plan de salvación, porque hay aspectos que hay que considerar. Hay un aspecto escatológico, que es una escatología final del mundo, y nos preocupa a nosotros como seres humanos racionales, nos preocupa qué será del mundo, de tanto, cuántos años. ¿Se terminará el mundo o no? ¿Qué acontecerá después de 500 años? ¿Cómo será la vida en la tierra? ¿Qué pasará? Los eventos futuros, ¿cómo acontecerán? Esta es la escatología universal del universo. O sea, eventos finales que tienen que ver con el universo, pero también como seres humanos, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón nuestro. A nosotros nos preocupa cada uno, a no ser que estemos reprobados o que tenemos con una mente entenebrecida, nos preocupa. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Tendré yo o no que comparecer ante Dios? Entonces la Biblia contiene estos aspectos, porque hay un destino final, y es lo que Dios ha determinado, que es establecer un reino. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, pero hay un sentido hacia donde marcha la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, de los pueblos, no la dirigen los presidentes ni los grandes gobernantes. Claro, ellos tienen su responsabilidad como administradores, pero el que le da curso a la historia de la humanidad entera y ha venido rigiendo los destinos de la humanidad, hay una mano que está detrás del telón, y es la mano de Dios. A ti y a mí, a esos grandes imperios que pasaron, a esos grandes reyes,
a esos hombres y gente famosa, filósofos, reyes, emperadores, guerreros, artistas, científicos, le ha correspondido una parte en el guión de Dios, en la agenda de Dios. Cada uno vamos a desempeñar un papel. Ahora, ¿qué sucede? El papel que nos ha tocado hacer, estamos cada uno a tratar de ejercerlo, desempeñarlo lo más pegado posible a agradar a Dios. Porque en realidad quien determina todo es Dios. Entonces, la historia de la humanidad tiene un destino que es un destino profético hacia donde Dios la va guiando. Y ese destino es el establecimiento del reino de Dios, la manifestación gloriosa de Cristo Jesús como Salvador de la humanidad. Que Dios bendiga a mi ex alumna Marlene Clase Reynoso, también a Celeste Jorge, que Dios la bendiga, a Benito Carrión, Dios le bendiga, familia, al ministro Julio Nova, desde aquí, de Mataró, Dios le bendiga, y programador de esta emisora, también a Artesanía Jacqueline, allá, que Dios bendiga grandemente a Julio y a su esposa. Dios les bendiga y Dios le guarde a cada uno, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, amados. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son.